¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El día de hoy, y debido a una solicitud que me hicieron, vamos a ver cómo es que se realiza un ejercicio de maximización utilizando el método simplex. Pues bien, en este caso nosotros tenemos esta ecuación en donde está dada por z y que va a ser igual a 3x más 2y. En este caso esta va a ser la que nosotros tenemos que maximizar, pero vamos a tener algunas restricciones, las cuales van a estar dadas por esta y esta también. Tendríamos otras dos restricciones, el cual nos dice que todas nuestras variables deben de ser positivas. ¿Cuáles variables? Pues en este caso x y y, ya que son las únicas que se presentan en todas y cada una de las ecuaciones. Si nosotros tuviéramos una mayor cantidad de variables, bueno, pues seguramente tendríamos una mayor cantidad de restricciones en este caso. Entonces, para este ejercicio sería x, y va a ser mayor o igual que 0. Y con eso nosotros ya estamos diciendo que ambos valores deben de tener números positivos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer en este tipo de ejercicios es que nosotros vamos a transformar esto a que nos dé un valor igualado a 0. Entonces vamos a despejarlo. Vamos a decir entonces que 0 es igual a z, y aquí el 3 está sumando, lo vamos a pasar del otro lado como restando. Y de igual manera se va a llevar su variable, que sería x. La otra cosa es que el más 2y de igual manera va a pasar del otro lado como restando. Entonces sería menos 2y. Si nosotros hubiéramos tenido aquí un valor negativo o aquí, de igual manera pasarían del otro lado como sumando, respetando las reglas que nosotros ya conocemos. Entonces, lo siguiente que nosotros tenemos que hacer es transformar estas, debido a que en el método simplex no se pueden utilizar estos signos de menor o igual que, o también, bueno, en este caso no tenemos, pero si hubiéramos tenido mayor o igual que, pues tampoco se pudieran utilizar para el método simplex. Entonces, nosotros tendríamos que transformarlo a una igualdad, para lo cual, bueno, les voy a explicar cómo es que se hace. Entonces voy a tomar de referencia el x más 2y igual, perdón, en este caso sería menor o igual que 6, y aquí nosotros lo que nos podemos dar cuenta es que esta sumatoria debe de dar menor o máximo igual que 6. Entonces el valor de x pues pudiera tomar un número 3, y el valor de y pudiera tomar, por ejemplo, un valor de 1. Entonces 2 por 1 nos darían 2, y con esto nosotros cumpliríamos la condición. Sin embargo, nosotros también pudiéramos tener valores para x de 2, y de y pudiéramos tener de medio, entonces esto nos daría más 1, y también se cumpliría la condición, ya que 2 más 1 va a ser menor que 6, y en este caso, pues como es menor, pues se cumpliría esta condición. En este caso también sería lo mismo, porque 3 más 2 nos darían 5, y 5 es menor o igual que 6, obviamente. Entonces lo que nos estamos dando cuenta nosotros es que para que nosotros tengamos una igualdad, tendríamos que sumarle algo. Entonces en este caso quedaría como 3 más 2 más algo va a ser igual a 6. En este caso ese algo pues va a ser un 1. Para este caso de aquí sería 2 más 1 más algo va a ser igual a 6, y en este caso ese algo va a ser igual a 3. Obviamente pues aquí estamos diciendo que algo, porque aquí tenemos variables, entonces no podemos asignar constantes, para lo cual ese algo que nosotros le vamos a sumar se le conoce como variable de holgura. Entonces normalmente se representa con la letra S y algún número, dependiendo de cuántas variables de holgura nosotros tengamos. En este caso sería la primera variable, segunda variable, tercera variable y variable n. Y ya va a depender de qué tan largo sea el ejercicio. Entonces, en este caso, si nosotros lo quisiéramos transformar a una igualdad, pues solamente tendríamos que agregarle esa variable de holgura, que es la que ya les comentaba, y les explicaba el por qué.
Entonces en el primer caso nosotros tendríamos x más 2y más la variable de holgura, que en este caso sería S1, y ya con esto nos daría la igualdad de 6. Lo mismo tendríamos que hacer para cada una de ellas, entonces en el segundo sería 2x más y más nuestra segunda variable de holgura, y nos va a dar igual a 8. Para el tercer caso sería menos 1 más y. Perdón, aquí estaba poniendo menos 1, pero es menos x más y más la variable de holgura 3, y esto sería igual a 1. Y finalmente sería esta. Nosotros aquí no tenemos x, entonces sería y más una nueva variable de holgura va a ser igual con 2. Si nosotros hubiéramos tenido aquí un mayor o igual que, veamos qué es lo que tendríamos que haber hecho. Entonces, imaginemos que estamos trabajando con esa de aquí. Tendríamos menos x más y que tuviéramos nosotros un ejemplo, que estuviéramos así. En este caso nosotros lo que estamos diciendo es que esta sumatoria tendría que ser mayor a 1. ¿Y cómo se cumpliría? Pues sería que a nosotros a x le diéramos, por ejemplo, un valor de 1 y a y le diéramos un valor de 4, por ejemplo. Y con esto nosotros estaríamos cumpliendo esta condición, porque aquí el 1 sería para la x, pero nosotros tendríamos que respetar su signo. Entonces menos 1 más 4 nos darían 3. Entonces 3 va a ser mayor que 1. Pudiéramos darle mayor cantidad de valores para poder ejemplificar de mejor manera, pero con esto es más que suficiente. Entonces nosotros veríamos aquí que menos 1 más 4 menos algo, igual que en el caso anterior, pongo el ejemplo, nos va a dar igual a 1. Y en este caso ese algo va a ser menos 1 más 4 nos da 3. Y luego sería menos 2 para que nos dé igual a 1. Entonces, como nosotros estamos manejando aquí variables, pues ese algo se tendría que convertir como otra variable de holgura. Entonces, en este caso, sería menos x más y menos una variable de holgura. En este caso, pues como la estamos imaginando, le voy a dar, por ejemplo, la variable de holgura número 5, y ya esto nos daría un valor de 1. Entonces, esa es la diferencia cuando nosotros tenemos un mayor o igual que o un menor igual que. En este caso nosotros estábamos sumando esa variable de holgura, y en el otro caso nosotros tendríamos que restar la variable de holgura. Pues bien, entonces continuamos en lo que íbamos, ahora sí. Y lo siguiente que nosotros tendríamos que hacer con esto es vaciarlo en una matriz. En este caso, bueno, voy a borrar toda esta parte de aquí. La matriz tiene la forma de variable de holgura primero, luego tendríamos las dos variables, que sería x, y posteriormente serían todas las variables de holgura. Entonces sería en este caso S1, S2, S3, S4, y al último vendría el resultado. Entonces, aquí en las variables de holgura nosotros vamos a ir colocando todas las variables de holgura, y de igual manera, y al final tendríamos que colocar la z. Entonces aquí sería S1, S2, S3, S4 y finalmente la z, que sería la función que nosotros tendríamos que maximizar. Entonces, posteriormente tendríamos que ir colocando cada uno de los valores que vayamos nosotros teniendo aquí. Para el primer caso, pues nosotros vemos que tendríamos
en la función 1, en donde estaría la x. Entonces aquí en esta x nosotros tendríamos un 1, la y sería 2, en este caso la variable de holgura que tendríamos aquí sería de 1, y como ya no tenemos ninguna otra variable de holgura, pues los demás serían 0. El resultado sería igual a 6. Posteriormente tendríamos que hacer lo mismo con esta de aquí. Entonces sería 2, 1, 0, 1, 0, 0, 8. Luego continuaríamos con esta de aquí y nos quedaría menos 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Posteriormente esta, y como no tenemos x, pues en las x serían 0, solamente tenemos una y, sería 1, y luego tendríamos la variable de holgura 4, entonces sería 0, 0, 0, 1, y el resultado sería 2. Finalmente colocaríamos los valores para z. En este caso tendríamos menos 3 en x y tendríamos menos 2 en y. Lo demás pues ya no tendríamos nada de variables de holgura. Y de resultado aquí nosotros vemos que es 0. Entonces le colocamos de igual manera el 0. Y así es como quedarían vaciados los valores en nuestra matriz para empezar a hacer todas las operaciones y cumplir con el método simplex. Entonces, en este caso lo primero que tendríamos que ver nosotros es cuál es el valor más negativo que nosotros tendríamos en esta función, que sería la z, que es la que queremos nosotros maximizar. Entonces, el valor más negativo sería el menos 3. Y se utiliza el valor más negativo porque nosotros estamos maximizando. Si estuviéramos minimizando, pues sería el valor más positivo. Entonces, en este caso utilizamos este 3 y vamos a encontrar un valor que es el valor pivote. En este caso, para encontrar cuál de todos estos es el valor pivote, nosotros tendríamos que dividir este entre cada uno de los valores. Por ejemplo, este entre este entre este y este entre este. Y el valor más negativo, sin llegar a ser negativo en este caso, sería el que nosotros tendríamos que utilizar como valor pivote. Entonces, en este caso sería 6 entre 1, bueno, lo voy a poner de color negro. 6 entre 1 es igual a 6. Y luego 8 entre 2 sería igual a 4. Y luego 1 entre menos 1 sería igual a menos 1. Posteriormente sería 2 entre 0, nos daría 0. Y hasta ahí sería todo. Entonces, nosotros dijimos que vamos a utilizar el valor más negativo o el valor más pequeño sin que sea negativo. Entonces, por lo cual este de aquí queda descartado. Este de aquí sería descartado porque si nosotros lo utilizáramos, pues nosotros en el siguiente paso tendríamos que convertir este valor de aquí a 1. Y si es 0 no lo podríamos hacer con ningún número. Entonces, nos quedarían estos dos y el valor más pequeño sería este de aquí. Entonces, el valor de 8 entre 2, que sería este que tenemos aquí, este sería nuestro valor pivote, que es el que vamos a estar utilizando. Pues bien, lo que tenemos que hacerle a ese valor es que lo vamos a tener que transformar a un valor de 1. En este caso, pues tendríamos que multiplicarlo o que dividirlo por algún número para que nos diera 1. En este caso lo voy a multiplicar por 1/2. Debido a que 2 por 1/2 nos va a dar igual, esto es como si tuviéramos un 1 imaginario abajo, sería 2 por 1 nos daría 2, y 1 por 2 pues sería 2, y esto sería igual a 2 entre 2, pues nos daría el 1, que es lo que nosotros necesitamos para ese valor pivote. Entonces,
lo que voy a hacer ahora va a ser multiplicar ese valor y todos los demás para que nosotros nos esté dando el valor que nosotros necesitamos. Pues bien, entonces voy a volver a colocar todos estos valores en la parte de abajo y va a ser S1, S2, S3, S4 y Z. Le voy a colocar una línea para no confundirme. Y bien, entonces en este caso, en S2, que ya no le vamos a llamar S2, sino como está en esta columna, y esta base es la de la variable X, se la voy a cambiar para que ahora se llame X. Y ahora bien, cuando nosotros ya utilicemos y transformemos todo esto, el valor que nos va a dar en el resultado, pues va a ser el valor que va a tener X. Entonces, en este caso sería 2 por 1 medio, nos daría 1, 1 por 1 medio sería 1 medio, 0 por 1 medio sería 0, 1 por 1 medio sería 1 medio, 0 por 1 medio sería nuevamente 0, 0 por 1 medio, 0, 8 por 1 medio serían 8 medios, que sería exactamente lo mismo que tener un 4. Bueno, pues este 0 me lo voy a pasar un poco más para acá. Y bien, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es que el valor que estaba aquí, aquí, aquí y aquí tienen que ser 0. Entonces vamos a transformarlos. Lo que nosotros tenemos que hacer es multiplicar algún valor por este número para que primero este nos dé 0. Entonces el valor que nosotros tendríamos que multiplicar sería por menos 1, ya que 1 por menos 1 nos daría menos 1, más 1 nos daría 0. Luego entonces menos 1 por 1 medio nos daría menos medio. Y luego menos medio más 2 nos darían 3 medios positivos. Luego menos 1 por 0 nos daría 0. Y luego más 1 nos daría 1. Menos 1 por medio nos darían menos medio. Más 0 nos darían menos medio. Posteriormente menos 1 por 0 serían 0. Por el 0 que tenemos aquí, perdón, más el 0 que tenemos aquí sería 0. Luego menos 1 por 0 sería 0. Más 0, 0. Menos 1 por 4 sería menos 4. Más 6 nos daría un total de 2. Pues bien, lo mismo tendríamos que hacer para las demás filas. Entonces, ahora el valor que nosotros tendríamos que multiplicar sería por 1, para que así nosotros tengamos 1 por 1 y nos dé 1. Y luego menos 1 nos esté dando el 0. Y luego 1 por 1 medio sería 1 medio. Y luego de eso sería 1 medio más 1 serían 3 medios. Positivos también. 1 por 0 sería 0. Más 0 nos darían 0. Voy a ir rayando en la posición en la que voy para que no me vaya yo a equivocar. Y entonces vamos aquí. Entonces sería 1 por 1 medio sería 1 medio más 0 sería 1 medio. Y vamos aquí. Y luego 1 por 0 sería 0 más 1 nos daría 1. 1 por 0 sería 0. Más 0 nos daría 0. 1 por 4 nos darían 4, más 1 nos daría 5. Y ya solamente nos faltaría el S4. Entonces, para esto, nosotros el número que tendríamos que multiplicar ahora sería por 0, ya que 1 por 0 nos va a dar el 0 que nosotros necesitamos aquí. Entonces todo esto lo vamos a multiplicar
por 0. Y como cualquier número multiplicado por 0 es 0, y 0 sumado a cualquier número, pues nos va a dar lo mismo, entonces ya nada más voy a copiar toda esta fila que nosotros tenemos aquí. Entonces sería 0, 1, 0, 0, 0, 1 y 2. Finalmente nos faltaría solamente la z. En este caso nosotros tendríamos que multiplicar por 3, ya que 1 por 3 nos daría 3 y menos 3 nos daría 1. Nos daría 0. Y entonces este sería por 3. Pues bien, entonces 3 por 1 ya nos dio 3, menos 3 sería el 0, y luego 3 por 1 medio nos darían 3 medios, menos 2 sería menos 4 medios, y esto nos daría un total de menos 1 medio, que sería el resultado de aquí, menos 1 medio. Entonces iríamos en el segundo. Luego sería 3 por 0 nos da 0, más el 0 nos vuelve a dar 0, y luego 3 por 1 medio nos daría otra vez 3 medios, más el 0 nos darían 3 medios. Luego de esto sería 3 por 0, serían 0, más el 0 nos daría otro 0 aquí. 3 por 0 sería 0, más 0 nos daría el 0. 3 por 4 nos darían 12, más el 0 nos seguirían dando los 12. Y aquí ya tenemos los resultados a los cuales queremos llegar. Si nosotros en este caso ya no tuviéramos valores negativos en nuestra función objetivo, que sería la z, pues ya no sería necesario que continuemos. Y el resultado sería el de x igual a 4, y en este caso, pues como no hay otro, pues sería y igual a 0. Pero como aquí todavía seguimos teniendo un valor negativo, tendríamos que repetir el procedimiento que hicimos anteriormente. Entonces, aquí sería este el más negativo, y tendríamos que hacer una división para ver cuál sería nuestro número pivote. En este caso, pues sería de 2 entre 1 entre 3 medios, sería así. Entonces quedaría 4 tercios. Luego seguiría este de aquí, que sería 4 entre 1 medio. Nos quedaría igual a 8. 8 entre 1 obviamente, pero sería 8 al final. Y luego seguiría este de aquí, 5 entre 3 medios. Que sería igual a 5 por 2 nos darían 10. Entre 3 por 1 nos darían 3. Luego de esto seguiría este de aquí, que sería 2 entre 1. Y sería igual a 2. Entonces de estos hay que ver cuál es el valor más pequeño o el más negativo, como ustedes lo quieran ver, pero sin llegar a que sea negativo. Entonces en este caso el 8 pues queda descartado porque pues es el más grande. El 10 tercios sería como si nosotros tuviéramos 3.33. Y como el 3.33 periódico es mayor al 2, pues eso también queda descartado. Y aquí en este caso 4 tercios, pues es como si nosotros tuviéramos 1.33 periódico. Entonces esto quiere decir que este va a ser nuestro valor más pequeño. Entonces el que teníamos aquí de 2 entre 3 medios, que sería precisamente este de aquí,
pues va a ser nuestro número pivote y tenemos que repetir todo el procedimiento que hemos hecho anteriormente. Entonces voy a borrar para continuar con él. Bueno, pues voy a borrar la parte de aquí arriba para volverla a escribir aquí. Y en este caso recordar que el S2 ya era X. Aquí, como nosotros estamos viendo, todos estos números serían los de Y, y como estamos en S1, pues aquí ya sería Y. Entonces ahora sí, tendríamos nosotros que convertir este valor a 1 y lo vamos a hacer multiplicando toda esta fila por 2/3. Entonces 2/3 por 0 nos daría el 0. 2/3 por 3/2 nos daría 1. 2/3 por 1 nos darían 2/3. 2/3 por menos 1/2 sería negativo 2. 3 por 2 serían 6. Luego de esto serían 2/3 por 0, sería 0. 2/3 por 0 sería 0. Y 2/3 por 2 sería en este caso, a ver, 2/3 por 2 entre 1 sería igual a 4/3. Entonces, ya tenemos aquí lo que hemos transformado y posteriormente lo que tendríamos que hacer es todos los valores que estaban aquí abajo hay que transformarlos a 0. Entonces vamos a transformar este y este a 0. Entonces para esto vamos nuevamente a multiplicar algún valor por todo esto para que esto nos quede igual a 0. Entonces aquí, ¿qué número multiplicado por 3/2 nos daría un medio negativo? Pues vamos a verlo. Entonces, sería 3/2. Este 3 se necesitaría convertir a 1. Entonces, para convertir ese 3 a 1, sería de 3/9, ya que 3 por 3 nos daría 9. Y 9 por 2 nos darían 18. Y nosotros, ya sacándoles, en este caso, pues novena, nos quedaría igual a 1 y 9 por 2 serían 18. Entonces quedaría un medio. Obviamente necesitamos que este medio sea negativo para que nosotros al multiplicarlo nos dé un valor negativo y luego ya sumado pues ya nos dé 0. Entonces en este caso pues el menos 3/9 pues va a ser negativo. Entonces nosotros tendríamos que multiplicar todo esto por menos 3/9. Y bien, entonces sería menos 3/9 por 0, nos darían 0, más 1, nos daría 1. Y luego menos 3/9 por 3/2 nos darían menos medio, más el medio sería 0. Y luego seguiría, en este caso, menos 3/9 por 1 nos daría menos 3/9. Y luego más el 0 nos seguirían dando menos 3/9. Y luego de esto, menos por menos nos daría más. 3 por 1 nos darían 3. 9 por 2 nos daría 18. Entonces 18 y todavía le tenemos que sumar el medio. Entonces serían 3/18. Y aquí lo vamos a transformar a lo mismo que habíamos visto anteriormente, que serían 9/18, para que así nosotros sumemos 9 más 3 y nos den 12/18. Le sacamos mitades y esto sería 6/9, terceras, y esto sería
2 tercios, y ese sería el resultado que sigue. Luego de esto sería menos 3 novenos por 0, serían 0, más el 0 nos daría también 0. Luego lo mismo, este por este nos daría 0, más el 0 nos daría 0. Y luego menos 3 novenos por 2 serían menos 3 novenos por 2 sería igual a menos 6 novenos. Le sacamos tercera y sería menos 2 tercios. Y luego todavía tendríamos que sumarle, y bueno, aquí disculpen pero se me cortó el video, pero bueno, les explico más o menos qué fue lo que se hizo. Terminé toda la línea, me salió el 10 tercios ya en la parte final. Posteriormente lo que se hizo fue exactamente lo mismo, buscar un número que multiplicado por este nos dé este valor de aquí, pero en negativo. Entonces para este caso pues solo fue el menos 1. Entonces lo mismo, el menos 1 lo multiplicamos por todos y cada uno de estos valores, y así les íbamos sumando estos valores para que nos dieran los ceros que nosotros estábamos necesitando. Posteriormente pues seguimos con el 1. En este caso para el 1 lo que hicimos fue multiplicarlo por menos 2 tercios para que sí nos dieran 1 negativo más 1 nos diera el 0 que estábamos buscando. Y en la parte final pues fue exactamente lo mismo que aquí, solamente que con el signo cambiado. Y bien, ya aquí teniendo todos los resultados, lo que podemos nosotros observar es que en este caso este valor de aquí va a ser el que va a tomar y, y este valor de aquí va a ser el que va a tomar x, y el resultado para la z ya maximizada va a ser de 38 tercios. Si ustedes los sustituyen estos valores en nuestra función objetivo, que era la z, la que teníamos al principio, pues vamos a ver que nos va a salir este valor de aquí. Y bueno, así es como se realiza un ejercicio por el método simplex, y este fue de maximización. Pues muchas gracias por ver el video, nos vemos en el que sigue, cuídense.